Muy buenos días, queridos hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar Seminario de Historia Denominacional a menos que olvidemos, escrito por el pastor Jorge R. Knight. Hoy nos toca estudiar el tiempo de la dispersión, tercera parte. Ayer estuvimos viendo uno de los problemas más grandes que tuvo William Miller luego del chasco fue enfrentarse a algo que él siempre estuvo totalmente contrario, y era el fanatismo. Decíamos que el problema de todos los mileritas a comienzos de 1845 era la cuestión de la identidad. Diferentes sectores del movimiento produjeron diferentes respuestas a esto, pero todos enfrentaban los mismos problemas. En pocas palabras, es difícil mantenerse erguido en tiempos de gran dificultad. Siempre ha sido así y siempre lo será. Nuestra oración diaria debe ser que Dios nos ayude a mantener ambos pies sobre la tierra y nuestra mente con el mejor o con la mejor claridad de pensamiento, especialmente en tiempos difíciles. El fanatismo. Para abril de 1845, Miller estaba fuera de sí con el creciente fanatismo. Ese mes escribió a Himes que es un momento peculiar. La mayor variedad de interpretaciones antojadizas de la escritura ahora están siendo prescritas por nuevas luminarias que reflejan sus rayos de luz e irradian calor en todas direcciones. Algunos de ellos son estrellas errantes y algunas solo emiten penumbras. Estoy harto de este cambio perpetuo. Pero, mi querido hermano, debemos aprender a tener paciencia. Si Cristo viene esta primavera, no la necesitaremos por mucho tiempo. Y si no viene, necesitaremos mucha más. Estoy preparado para lo peor y espero lo mejor. Y al igual que Miller, debemos entrar en esos tiempos de prueba esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. Ayer orábamos a Dios diciendo: ayúdanos este día, nuestro Padre, a tener una actitud equilibrada y una oración en nuestro corazón. Hoy mantenemos la misma oración. Cuando leemos en 1 Corintios 14:40 lo siguiente: pero hágase todo decentemente y en orden. Nuestra lección del día de hoy comienza con esta cita, y definitivamente por la cita parece que va a ser buenísima. Leemos: poner orden en medio de la confusión. Eso era lo que los adventistas necesitaban en la primavera de 1845. Al menos eso era lo que pensaba Joshua V. Himes. Podía ver claramente que los espiritualizadores fanáticos conducirían al movimiento a la ruina. Pero el fanatismo de ellos no era el único punto en el que Himes
difería de los espiritualizadores. Tampoco estaba de acuerdo en que la profecía se hubiese cumplido en octubre de 1844. Como vimos antes, los espiritualizadores decían que sí, que Jesús había llegado a sus corazones el 22 de octubre de 1844, que la profecía de los 2300 días había alcanzado su cumplimiento y que habían estado en lo cierto tanto en la fecha como en el acontecimiento. Himes finalmente decidió que el millerismo se había equivocado en el tiempo, pero que tenía razón en lo que debería haber ocurrido al final de los 2300 días. Por decirlo de otra manera, no se había cumplido ninguna profecía el 22 de octubre, pero debía continuar esperando el regreso de Jesús en las nubes del cielo en los próximos años del tiempo en discusión. En el proceso de arribar a esa conclusión, ya en noviembre de 1844, Himes había comenzado a abandonar la interpretación de la profecía que sostuviera Miller. Finalmente, apartó a los que estaban en este segmento del movimiento de la interpretación profética, que le había dado fuerza y apuntaba a la evangelización millerita. Pero ese final no estaba claro para nadie durante la primavera de 1845. Todo lo que Himes sabía era que tenían que escapar de las falsas enseñanzas de los fanáticos. Ese mismo temor fue el que lo llevó a Miller, cada vez más enfermo y debilitado, al campo de Himes a fines de abril de 1845. Himes había persuadido a Miller para que lo acompañara en un congreso cuyo comienzo estaba programado para el 29 de abril en Albany, Nueva York. Allí, el grupo mayoritario de los adventistas se organizó en una cuasi denominacional con una base doctrinal y una propuesta organizativa rudimentaria enunciada en los términos del congregacionalismo. El acontecimiento de Albany fue algo bueno, en el sentido que trató de poner orden en medio del caos. Sin embargo, fue inútil. Al divorciar su segmento del millerismo de una interpretación de las profecías que le había dado nacimiento y significado. El problema subyacente era que su mayor motivación era definir su movimiento en términos de aquello en que estaban en contra. Habían caído en el foso de hacer teología, principalmente en contra de su prójimo, y eso conlleva la pérdida del equilibrio. Para este día, finalizamos con la siguiente oración. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en tu palabra y no en los problemas de nuestro prójimo, mientras tratamos de navegar a través del día. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Nos vemos mañana con la última parte del tiempo de la dispersión. Gracias, Señor, te damos por permitirnos haber estudiado la lección correspondiente al día de hoy en este seminario de historia denominacional, a menos que olvidemos. El Señor les bendiga. En Jesús.